Half-Life. Half-Life es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Valve y lanzado en 1998. Protagonizado por el físico teórico Gordon Freeman, el juego comienza cuando un experimento sale mal en las instalaciones de investigación de Black Mesa, abriendo un portal hacia otra dimensión llamada Zen. A partir de ese momento, el jugador debe abrirse paso entre criaturas alienígenas hostiles, soldados enviados a encubrir el incidente y un misterioso personaje conocido como G-Man. Más allá de su historia, Half-Life revolucionó el género de los juegos de disparos de primera persona al eliminar las cinemáticas tradicionales y contar toda su narrativa a través de la jugabilidad. Todo se desarrolla desde la perspectiva de Freeman, sin interrupciones, haciendo que el jugador se sienta dentro del mundo de forma inmersiva. Su motor gráfico, Gold SRC, fue también una maravilla técnica para su época, permitiendo físicas, inteligencia artificial y animaciones más avanzadas que muchos de sus competidores. El juego tuvo un enorme impacto en la cultura gamer y dio pie a una comunidad de modders que crearon títulos icónicos como Counter-Strike y Team Fortress. Su secuela, Half-Life 2, expandió aún más el universo y es considerada una de las mejores entregas de la historia de los videojuegos. La saga Half-Life permanece inconclusa, y la falta de un Half-Life 3 se ha convertido en uno de los memes más conocidos de Internet y símbolo del hype eterno. Portal. Portal es un videojuego de puzzles en primera persona desarrollado por Valve y lanzado en 2007 como parte de The Orange Box. En el controlas a Chell, una mujer atrapada en las instalaciones de Aperture Science, donde debe superar una serie de cámaras de prueba usando la Portal Gun, un arma que crea dos portales interconectados en cualquier superficie blanca. A través de estos portales, el jugador resuelve acertijos físicos y de lógica que se vuelven progresivamente más complejos. Lo que realmente hizo destacar a Portal fue su estilo minimalista, su humor negro y su narrativa sutil. Durante las pruebas, una inteligencia artificial llamada GLaDOS guía y manipula a Chell con comentarios sarcásticos y pasivo-agresivos. A medida que avanza el juego, se revela que algo anda mal y la historia toma un giro oscuro envuelto en misterio. Todo esto ocurre sin cinemáticas, usando el entorno y los diálogos para contar la historia. Frases como The Key Is Alive y la canción Still Alive del final se volvieron iconos de Internet. Aunque era un juego relativamente corto, se ganó rápidamente un estatus de culto por su originalidad y humor. Su secuela, Portal 2, expandió el universo y añadió nuevos personajes y mecánicas. Juntas, ambas entregas son consideradas obras maestras por su diseño de niveles, creatividad y su forma única de mezclar comedia con ciencia ficción inquietante. El Sonic feo. El Sonic feo se refiere al diseño original de Sonic the Hedgehog en el primer tráiler de la película Sonic de 2020. Cuando Paramount presentó el avance, el público reaccionó con horror. El personaje tenía un aspecto inquietante, con proporciones extrañas, ojos pequeños, dientes humanos y una vibra muy alejada del Sonic clásico de los videojuegos. La reacción fue tan negativa que se volvió viral en pocas horas. Memes, videos de parodia y críticas se multiplicaron rápidamente, convirtiendo al diseño en un símbolo de lo que pasa cuando una franquicia querida es malinterpretada. Ante la presión masiva, el estudio tomó una decisión histórica, retrasar la película y rediseñar por completo al personaje. Esto no solo calmó al fandom, sino que también generó una enorme ola de buena voluntad hacia el proyecto. Cuando se reveló el nuevo diseño, más fiel al original, con ojos grandes, cuerpo más caricaturesco y un estilo mucho más amigable, la comunidad celebró la victoria colectiva. Este caso quedó como uno de los momentos más recordados de la cultura pop reciente, un raro ejemplo donde las quejas de Internet provocaron un cambio real y positivo. El Sonic feo quedó inmortalizado como meme, incluso apareciendo como personaje secundario en la película Chip y Dale al rescate de 2022, consolidando su lugar como icono involuntario del caos creativo digital. La tendencia de los fidget spinners.
En 2017, los fidget spinners se convirtieron en una de las modas más explosivas de Internet y del mundo real. Estos pequeños dispositivos giratorios, que originalmente se promovían como herramientas para mejorar la concentración en personas con trastorno de déficit de atención, ansiedad o autismo, pasaron rápidamente a ser juguetes virales. Se vendían en tiendas, supermercados, kioscos escolares y hasta en la calle, con modelos de todo tipo, con luces LED, metálicos, temáticos e incluso personalizados. Lo que comenzó como una herramienta terapéutica se volvió un fenómeno pop global. YouTubers, TikTokers y usuarios de todas las edades compartían trucos, competencias y colecciones. El diseño simple pero satisfactorio del giro provocó una obsesión colectiva, especialmente entre los niños. Muchos colegios terminaron prohibiéndolos por distracción masiva. Como toda tendencia fugaz, el boom de los fidget spinners fue intenso pero corto. Para finales de ese mismo año, el interés comenzó a caer en picada. El mercado se saturó y la mayoría de la gente simplemente perdió el entusiasmo. Sin embargo, el impacto cultural quedó. Se les recuerda como uno de los símbolos más icónicos de las microtendencias virales del Internet moderno. El caso de los fidget spinners demuestra cómo un objeto sencillo puede volverse viral globalmente, impulsado por redes sociales y el boca a boca digital. Aunque hoy su popularidad es mínima, su legado sigue como uno de los fenómenos más extraños y rápidos del Internet reciente. Polémica sobre el neonazismo de Kanye West. La imagen pública de Kanye West cambió radicalmente entre 2022 y 2023, cuando el rapero comenzó a hacer declaraciones cada vez más extremas y polémicas. Todo se intensificó cuando expresó admiración por Adolf Hitler durante una entrevista, afirmando que veía cosas buenas en él. Sus comentarios incluyeron elogios al nazismo y negaciones implícitas del Holocausto, lo cual desató una oleada de indignación mundial. La situación se agravó cuando apareció en público con una máscara negra completa, junto al supremacista blanco Nick Fuentes y al conspiranoico Alex Jones, en un segmento que rápidamente se viralizó. En esa ocasión, Kanye llegó a decir literalmente, "I like Hitler". Estas declaraciones lo aislaron de gran parte de la industria, provocando rupturas con marcas como Adidas, Balenciaga y su agencia de representación. Sus comentarios fueron interpretados por muchos como una validación del pensamiento neonazi, aunque otros argumentaron que podrían ser parte de una crisis de salud mental. Aún así, el daño estaba hecho. El discurso de Kanye empezó a ser replicado por grupos extremistas, quienes lo usaban como excusa para validar sus ideologías. Aunque anteriormente se le conocía como un provocador y creativo excéntrico, su deriva pública hacia mensajes antisemitas y extremistas lo colocó en el centro de una de las polémicas más oscuras en la historia reciente del Internet. Desde entonces, su reputación sigue profundamente dañada. Incidente de la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Durante la ceremonia de los premios Oscar de 2022, ocurrió uno de los momentos más virales y controversiales en la historia de la televisión en vivo. Mientras Chris Rock presentaba una categoría, hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, comparándola con G.I. Jane. Jada sufre de alopecia, una condición médica que provoca pérdida de cabello, y la broma fue mal recibida por ella y por su esposo. Pocos segundos después del chiste, Will Smith se levantó de su asiento, caminó hacia el escenario y abofeteó a Chris Rock en plena transmisión. Luego regresó a su asiento y gritó, "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", en un tono serio y claramente molesto. La audiencia quedó en shock. Algunos pensaron que era parte del espectáculo, pero pronto se confirmó que había sido completamente real. El incidente desató un debate global sobre los límites del humor, la violencia, la masculinidad y la salud mental. Will Smith fue ampliamente criticado, pero también hubo quienes lo defendieron. Más tarde esa noche, ganó el Oscar a Mejor Actor por King Richard y ofreció un discurso entre lágrimas. Días después,
pidió disculpas públicas a Chris Rock. La academia lo sancionó con una suspensión de 10 años de todas sus ceremonias y eventos. Elon Musk compra Twitter. En abril de 2022, Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla y SpaceX, anunció su intención de comprar Twitter por $44.000 millones. Inicialmente, muchos pensaron que era una broma, pero la oferta fue real. Musk afirmó que quería convertir Twitter en un espacio de verdadera libertad de expresión, pues consideraba que la plataforma censuraba demasiado y tenía sesgos ideológicos. El proceso fue caótico desde el inicio. Primero, Twitter intentó evitar la compra, luego, aceptó. Pero Musk se echó para atrás, alegando que había demasiadas cuentas falsas en la plataforma. Finalmente, tras demandas legales, completó la compra en octubre de 2022. En su primer día como dueño, despidió a gran parte de la directiva y días después comenzó una ola masiva de despidos y reestructuración. Musk impulsó cambios polémicos, eliminó la verificación tradicional con palomita azul y la convirtió en un servicio de pago, rebautizó Twitter como X, reactivó cuentas suspendidas como la de Donald Trump, y permitió contenido antes restringido. Estas decisiones provocaron la huida de anunciantes y una caída de ingresos. Para muchos, Musk convirtió Twitter en una plataforma más abierta pero caótica. Para otros, su visión dañó seriamente la credibilidad de la red. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo un solo individuo con suficiente dinero puede tomar el control de una herramienta global de comunicación. El reto de la canela. El reto de la canela fue uno de los desafíos virales más populares de principios de la década de 2010. Consistía en intentar tragar una cucharada llena de canela en polvo sin ayuda de agua, mientras alguien grababa la reacción para compartirla en redes como YouTube, Vine o Facebook. Aunque parecía algo inofensivo o gracioso, el reto se volvió bastante polémico por los riesgos que implicaba. Al intentar hacerlo, la mayoría de personas terminaban tosiendo violentamente, escupiendo el polvo o incluso atragantándose. Esto se debe a que la canela seca absorbe rápidamente la humedad de la boca, lo que puede causar asfixia, vómitos, irritación pulmonar o daño a las vías respiratorias. En algunos casos más extremos, personas terminaron hospitalizadas por problemas respiratorios graves. El reto alcanzó su pico de popularidad entre 2012 y 2013, cuando incluso celebridades y youtubers participaron en él. Sin embargo, a medida que los médicos y medios de comunicación comenzaron a advertir sobre sus peligros, el desafío fue perdiendo fuerza y muchas plataformas empezaron a eliminar este tipo de contenido. Hoy en día se considera un claro ejemplo de cómo los retos virales pueden parecer simples bromas, pero esconder riesgos reales para la salud. El reto de la canela sigue siendo recordado como uno de los primeros grandes challenges de Internet con consecuencias físicas serias. Yandex. Yandex es una empresa tecnológica rusa conocida principalmente por su motor de búsqueda, que es el más utilizado en Rusia, incluso por encima de Google en muchas regiones. Fundada en los años 90, Yandex se expandió rápidamente y comenzó a ofrecer servicios adicionales como mapas, correo electrónico, almacenamiento en la nube, navegadores, taxis, como Yandex.Taxi, rival de Uber, inteligencia artificial y más recientemente incluso su propio asistente virtual. En resumen, es algo así como el Google ruso, con su propio ecosistema digital. En Internet, Yandex es famoso por su buscador de imágenes, que durante muchos años fue capaz de encontrar resultados distintos o más precisos que Google, sobre todo cuando se trataba de contenido de dudosa procedencia. Por eso, durante un tiempo, Yandex fue especialmente popular en foros y comunidades donde se compartían fotos extrañas, misteriosas o perturbadoras. También tuvo momentos de controversia. En varios países occidentales fue criticado por su supuesta colaboración con el gobierno ruso, ya que se temía que sus servicios fueran utilizados para vigilar usuarios o censurar información.
A raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas empresas occidentales cortaron vínculos con Yandex y algunas versiones internacionales del buscador dejaron de funcionar correctamente. Actualmente, Yandex sigue siendo una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo ruso hablante, con influencia masiva en la región y una reputación dual, útil, pero también envuelta en temas de privacidad y política. Internet Archive. Internet Archive es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo preservar el contenido digital del mundo para las futuras generaciones. Fue fundada en 1996 por Brewster Kahle y su proyecto más famoso es la Wayback Machine, una herramienta que permite ver cómo lucían millones de sitios web en el pasado. Con ella, puedes retroceder en el tiempo y explorar versiones antiguas de páginas como Google, YouTube o foros ya desaparecidos. Más allá de los sitios web, Internet Archive también almacena millones de libros, películas, música, software, videojuegos antiguos y grabaciones de radio y televisión. Gracias a esto, se ha convertido en una especie de biblioteca de Alejandría digital, donde todo tipo de material que ya no está disponible en otras partes puede seguir siendo consultado. El proyecto ha sido clave para periodistas, historiadores, investigadores e incluso usuarios comunes que quieren recuperar páginas borradas. También ha sido útil en polémicas, como cuando influencers o empresas intentan borrar su historial online. Muchas veces, las capturas de Internet Archive permiten comprobar qué dijeron en el pasado. Sin embargo, ha tenido enfrentamientos legales, especialmente con editoriales que no están de acuerdo con que escanee y distribuya libros protegidos por derechos de autor. A pesar de ello, sigue en funcionamiento y es considerado uno de los pilares más valiosos para la preservación digital de Internet y la cultura web en general. 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey es una novela erótica publicada en 2011 por la autora británica E.L. James. Su historia comenzó como un fanfiction de Crepúsculo, pero con el tiempo se transformó en una obra original que narra la intensa y polémica relación entre Anastasia Steele, una joven universitaria, y Christian Grey, un millonario con inclinaciones hacia el BDSM. La obra generó un enorme revuelo cultural por sus escenas explícitas y por cómo retrata la sexualidad, el consentimiento y las dinámicas de poder. La trilogía fue un fenómeno editorial global, vendiendo más de 150 millones de copias y traducida a decenas de idiomas. Su éxito impulsó una adaptación cinematográfica, cuya primera película se estrenó en 2015 y también fue muy taquillera, aunque recibió críticas mixtas. Muchas personas la consideran una historia romántica atrevida, mientras que otros la ven como una representación problemática del consentimiento y las relaciones abusivas disfrazadas de amor. En Internet, 50 sombras de Grey se convirtió en un meme frecuente, siendo parodiado y satirizado en miles de foros, videos de YouTube y publicaciones en redes sociales. También reavivó debates sobre literatura erótica, el rol de la mujer en el sexo y el fetichismo en la cultura mainstream. Incluso surgieron decenas de novelas similares tratando de replicar su éxito. Para bien o para mal, dejó una marca profunda en la cultura pop e Internet. Sonic.exe. Sonic.exe es uno de los creepypastas más populares y conocidos de Internet, surgido alrededor de 2011. Todo comenzó con una historia de terror escrita por un usuario llamado EAC the Hyena, en la que un joven recibe por correo un CD maldito que contiene una versión corrompida del clásico juego de Sonic the Hedgehog. Al iniciarlo, el juego se transforma en una pesadilla, mostrando a Sonic con ojos negros y rojos, una sonrisa macabra y comportamientos sádicos. El personaje comienza a asesinar brutalmente a Tails, Knuckles y otros personajes del universo de Sonic. Este relato dio origen a un fenómeno en la comunidad de creepypastas y juegos de terror. Rápidamente, fanáticos comenzaron a crear sus propias versiones del juego con jumpscares, música distorsionada y niveles perturbadores. El diseño de Sonic con ojos sangrientos se volvió icónico y empezó a aparecer en fanarts, mods y hasta animaciones en YouTube. Aunque fue muy popular,
Con el tiempo Sonic.exe también recibió muchas críticas por su escritura amateur y por ser parte de una ola de creepypastas edgy y repetitivos. Sin embargo, el personaje trascendió la historia original, convirtiéndose en una figura reconocible dentro del folclore digital. Incluso ha aparecido en mods de Friday Night Funkin', remakes en Unity y en miles de videos virales. Hoy es un símbolo de la era dorada de los creepypastas en Internet. Glitch Productions. Glitch Productions es un estudio de animación australiano fundado por los hermanos Kevin y Luke Lertwichagul, conocido por su contenido animado relacionado con videojuegos y cultura de Internet. Se hizo popular gracias a la serie SMG4, una parodia caótica del universo de Mario Bros. Que utiliza modelos del motor gráfico de Nintendo 64 combinados con humor absurdo y referencias de memes. Esta serie, que comenzó en 2011, fue una de las primeras en viralizarse en la comunidad de Machinima en YouTube. A lo largo de los años, Glitch Productions amplió su alcance, lanzando series animadas originales como Meta Runner, una historia de ciencia ficción centrada en videojuegos competitivos, y Murder Drones, una serie de horror animado con estética robótica que fue muy bien recibida por su calidad visual y narrativa. También crearon Sunset Paradise, The Amazing Digital Circus y otros proyectos con estilo anime y temáticas futuristas. Su canal evolucionó de contenido basado en parodias a producciones más ambiciosas con historias originales, inversión en animación 3D de alta calidad y doblaje profesional. A pesar de sus raíces en el humor caótico de los memes, hoy en día Glitch es visto como un estudio independiente respetado en la escena de animación digital. Aún conservan una comunidad fiel de fans jóvenes y nostálgicos del contenido meme del Internet temprano, lo que les ha permitido mantenerse relevantes en una plataforma tan competitiva como YouTube. Baldi's Basics in Education and Learning. Baldi's Basics in Education and Learning es un videojuego indie de horror y parodia creado por Maka McGonagall, Miss Man 12, lanzado originalmente en 2018 como parte de una Game Jam. A simple vista, el juego parece un título educativo infantil de los años 90, con gráficos pixelados, música retro y una ambientación escolar. Sin embargo, esa apariencia es completamente engañosa, en realidad es un survival horror disfrazado, lleno de jumpscares, mecánicas extrañas y una atmósfera cada vez más inquietante. El objetivo del jugador es recolectar 7 cuadernos dentro de una escuela mientras evita ser atrapado por Baldi, un maestro con reglas absurdas que se enfurece si se responden mal las preguntas. Al principio, las operaciones matemáticas son fáciles, pero después incluyen problemas imposibles de resolver, lo que garantiza que el jugador será perseguido. Mientras más errores cometas, más rápido se vuelve Baldi. El juego también incluye otros personajes bizarros con comportamientos impredecibles, como Playtime, el director o el bully. Baldi se volvió viral por su combinación única de nostalgia, humor absurdo y horror psicológico. Muchos lo comparan con juegos como Slender por su progresiva tensión, pero destaca por su estilo visual tosco a propósito. El éxito fue tal que se financió una versión completa mediante Kickstarter. Aunque empezó como una parodia, terminó consolidándose como uno de los indies más icónicos del Internet reciente. Bendy and the Ink Machine. Bendy and the Ink Machine es un videojuego indie de horror creado por el estudio Joy True Studios, antes de Midley Games, lanzado por episodios entre 2017 y 2018. El juego mezcla acertijos, exploración y elementos de survival horror, todo con una estética inspirada en caricaturas de los años 30, como las de Flasher Studios o los primeros cortos de Disney. Su estilo visual sepia y su atmósfera oscura fueron claves para su popularidad, convirtiéndose en uno de los referentes del horror indie contemporáneo. La historia sigue a Henry, un animador retirado que regresa al antiguo estudio de animación donde trabajaba, solo para descubrir que todo está abandonado y cubierto de tinta. Pronto descubre que las caricaturas, lideradas por la criatura Bendy, han cobrado vida de forma siniestra gracias a una misteriosa máquina de tinta. A medida que explora el estudio,
Henry desentraña una trama sobre obsesión, sacrificio, cultos y la corrupción creativa. Uno de los aspectos más atractivos del juego es cómo logra transformar personajes de apariencia tierna en figuras perturbadoras. También destaca su narrativa fragmentada y ambiental, que obliga al jugador a explorar y atar cabos. Bendy se convirtió en una figura reconocible en el mundo gamer y atrajo tanto a youtubers como a fans del creepypasta. Su éxito llevó al desarrollo de una secuela, Bendy and the Dark Revival, lanzada en 2022, que amplía el universo y ahonda aún más en su mitología retorcida. Gamergate. Gamergate fue una enorme controversia y movimiento online que estalló en 2014 y que sigue siendo uno de los momentos más polémicos en la historia de Internet y la cultura gamer. Todo comenzó con un post de un exnovio de la desarrolladora Zoe Quinn, quien publicó una extensa carta acusándola de haber tenido relaciones con un periodista de videojuegos. Aunque nunca hubo pruebas de que eso afectara reseñas, la historia se viralizó en foros como 4chan y Reddit. A partir de ahí, se desató una ola masiva de acoso, doxing y amenazas dirigidas no solo a Quinn, sino también a otras figuras femeninas en el mundo del gaming, como Aneta Sarkeesian y Brianna Wu. Los simpatizantes del Gamergate decían que su objetivo era mejorar la ética en el periodismo de videojuegos, pero muchos usaban ese discurso como excusa para lanzar campañas de odio contra mujeres, desarrolladores independientes y periodistas progresistas. El movimiento puso en evidencia cómo comunidades online podían organizar acoso a gran escala y hasta influir en la opinión pública. Mientras algunos lo defendían como una causa legítima por la transparencia en los medios, la mayoría de la cobertura mediática lo catalogó como un ejemplo de misoginia digital y cultura tóxica. Gamergate también se considera un antecedente directo del ascenso de la alt-right en Internet y cambió para siempre cómo se perciben las comunidades gamer, los medios y la seguridad online. Geometry Dash. Geometry Dash es un videojuego de plataformas rítmicas creado por el desarrollador sueco Robert Topala, lanzado en 2013. Aunque comenzó como un título modesto para móviles, rápidamente se volvió un fenómeno global gracias a su estilo adictivo, estética vibrante y, sobre todo, su altísimo nivel de dificultad. El juego consiste en controlar un cubo que debe esquivar obstáculos perfectamente sincronizados con la música electrónica de fondo, lo que requiere reflejos precisos y una memoria muscular casi perfecta. Pero lo que realmente catapultó a Geometry Dash a la fama en Internet fue su comunidad. El juego permite crear y compartir niveles personalizados, y miles de jugadores comenzaron a competir por quién podía hacer el nivel más difícil o quién lograba completarlo. Esto dio origen a una subcultura de creadores de niveles demoníacos, con nombres como Bloodbath o Tartarus, que son conocidos por su dificultad casi inhumana. Youtubers especializados, como GD Colon o Technical, ayudaron a popularizar el juego aún más, mostrando sus victorias y reacciones frente a niveles imposibles. Geometry Dash también se volvió parte del folclore de los videojuegos indie, inspirando memes, remixes musicales y hasta animaciones. A pesar de su edad, sigue activo gracias a la fidelidad de su comunidad y la tan esperada actualización 2.2 se convirtió en una especie de mito por los constantes retrasos, hasta que finalmente fue lanzada en 2023 tras casi 7 años de espera. The Oddie South, animadores de Storytime. Durante la segunda mitad de la década de 2010, surgió una tendencia en YouTube conocida como los animadores de Storytime. Este fenómeno consistía en creadores que contaban anécdotas personales o reflexiones cotidianas acompañadas de animaciones simples, pero expresivas y cómicas. Uno de los pioneros y rostros más reconocidos de este estilo fue James Rallison, conocido como The Oddie South. Su estilo redondeado, minimalista y su humor blanco rápidamente lo convirtió en una estrella del sitio. La popularidad de The Oddie South abrió camino a muchos otros como Jaiden Animations, Domix, Something Else YT, Let Me Explain Studios, entre otros. Aunque las animaciones no eran técnicamente complejas, su gran atractivo estaba en las historias relatables, los giros humorísticos y el carisma del narrador.
pronto se convirtieron en una forma popular de contenido para adolescentes y jóvenes adultos. Sin embargo, con el paso de los años, el boom decayó. Muchos de estos creadores redujeron su producción o cambiaron de formato. Algunos pasaron a hacer contenido más corporativo, como The Oddie South, quien lanzó una serie en Netflix llamada Oddballs. Esto causó cierta crítica entre fans, quienes sentían que el espíritu independiente y personal del contenido original se había perdido. Aún así, el legado de los animadores de Storytime es innegable. Marcaron una época en YouTube donde contar historias animadas era una de las formas más virales de conectar con la audiencia. Genshin Impact. Genshin Impact es un videojuego de rol de acción desarrollado por el estudio chino Hoyoverse, antes MiHoYo, y lanzado en 2020. Desde su salida, se convirtió en un fenómeno global, combinando un estilo de mundo abierto al estilo de The Legend of Zelda Breath of the Wild, con mecánicas gacha, que invitan a los jugadores a gastar dinero para obtener nuevos personajes y armas. Su estilo anime, música orquestal y constante flujo de contenido atrajo a millones de jugadores en todo el mundo, sobre todo en móviles, aunque también está disponible en PC y consolas. El juego se ambienta en el mundo de Teyvat, donde el jugador, conocido como el viajero, busca a su hermano perdido mientras se ve envuelto en los conflictos de 7 naciones inspiradas en diferentes culturas del mundo real. Cada una está regida por un elemento y un dios distinto, lo que añade capas de profundidad a la narrativa. Pese a su éxito, Genshin Impact no ha estado exento de polémicas. Desde acusaciones de censura en China, quejas por falta de representación racial, eventos decepcionantes como el aniversario del primer año y el sistema gacha criticado por fomentar microtransacciones abusivas, ha generado múltiples debates. Aún así, su comunidad sigue siendo enorme, con artistas, cosplayers y creadores de contenido que mantienen el juego muy presente en redes sociales. Es uno de los mayores éxitos del gaming online de la década. Plantas vs Zombies. Plantas vs Zombies es un videojuego de estrategia en tiempo real y defensa de torres creado por PopCap Games y lanzado en 2009. En él, el jugador debe proteger su casa del ataque de zombies usando plantas con distintas habilidades ofensivas y defensivas. Cada planta tiene un rol específico, algunas disparan proyectiles, otras bloquean el paso, y otras explotan o generan soles, la moneda del juego. La estética caricaturesca, el humor absurdo y la jugabilidad simple pero adictiva lo convirtieron en un clásico instantáneo. El éxito del juego fue tan grande que rápidamente se expandió a múltiples plataformas, incluyendo PC, consolas y móviles. También dio lugar a varias secuelas y spin-offs, como Plantas vs Zombies 2, que introdujo microtransacciones y niveles temáticos, y Plantas vs Zombies Garden Warfare, un shooter multijugador que reinventó completamente la fórmula original. Con el paso del tiempo, la franquicia fue adquirida por Electronic Arts, lo que provocó quejas entre los fans más antiguos. Muchos consideraron que la monetización agresiva y la pérdida del estilo original empañaron la esencia del primer juego. Incluso se rumoreó que George Fan, el creador original, fue despedido por negarse a hacer que el juego se centrara en el modelo Pay to Win. A pesar de los cambios, Plantas vs Zombies sigue siendo una franquicia querida y recordada con nostalgia, especialmente por los fans del primer título. Valorant. Valorant es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado y publicado por Riot Games, la misma compañía detrás de League of Legends. Fue lanzado oficialmente en 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más populares del género. El juego combina la precisión táctica de Counter-Strike con habilidades únicas al estilo de Overwatch, lo que lo hace destacar en la escena de los shooters competitivos. En Valorant, los jugadores se dividen en 2 equipos de 5, en los roles de atacantes y defensores. El objetivo es colocar o desactivar un Spike, un artefacto explosivo, en rondas que mezclan estrategia, reflejos rápidos y uso inteligente de las habilidades de cada agente.
Cada personaje, llamado agente, tiene su propio conjunto de poderes especiales, lo que obliga a dominar no solo el disparo, sino también las sinergias y el control del mapa. Desde su lanzamiento, ha tenido un gran impacto en los eSports, con torneos internacionales como el Valorant Champions Tour y un ecosistema profesional creciente. Su estilo visual es moderno, con estética minimalista y colorida, lo que contrasta con otros juegos más realistas. A pesar de su éxito, Valorant ha tenido sus polémicas, principalmente por su sistema de anti-trampas llamado Vanguard, que muchos critican por funcionar a nivel del kernel del sistema operativo, generando preocupaciones sobre privacidad. Aún así, sigue siendo uno de los títulos más jugados del mundo. Furros. Los furros, o furries en inglés, son personas que forman parte de una subcultura centrada en personajes animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas como hablar, caminar erguidos o vestir ropa. Este interés puede expresarse a través de arte, disfraces, literatura, juegos de rol y eventos específicos como las convenciones furry. Algunas personas crean un fursona, una especie de alter ego animal que representa su identidad dentro de la comunidad. Aunque el fandom furry existe desde hace décadas, con raíces en la ciencia ficción y la animación, su visibilidad en Internet lo hizo mucho más conocido a partir de los 2000, especialmente en foros y plataformas como DeviantArt, Reddit y Twitter. Muchos furros se enfocan en el arte y el diseño de personajes, mientras que otros disfrutan del cosplay con trajes elaborados llamados fursuits. Sin embargo, el término furro también ha sido usado de forma despectiva, especialmente en comunidades hispanohablantes, donde suele asociarse erróneamente con prácticas sexuales inusuales. Aunque existen aspectos adultos dentro del fandom, como en casi cualquier subcultura, esa no es la norma ni la base del movimiento. La mayoría de furros simplemente encuentra diversión, expresión artística o identificación emocional en sus personajes antropomórficos. Con los años, la comunidad ha ganado mayor aceptación y hasta representación en medios. Aunque sigue siendo objeto de burlas o estigmas, para muchos es una forma legítima y creativa de identidad y pertenencia. YouTube Rewind. YouTube Rewind fue una serie de videos anuales producidos por YouTube entre 2010 y 2019, diseñados para celebrar lo más visto, comentado y viral del año en la plataforma. Cada edición reunía a los creadores más populares del momento en segmentos coreografiados, sketches y referencias a tendencias virales. Al principio, era muy querido por la comunidad, ya que servía como un homenaje colectivo a los contenidos y memes que marcaron cada año. Sin embargo, con el tiempo, el concepto empezó a desgastarse. A partir de 2017, muchas personas comenzaron a notar que los videos se centraban más en promover una imagen corporativa de YouTube y menos en reflejar lo que realmente era popular entre los usuarios. Esto culminó en el YouTube Rewind 2018, que fue tan criticado por excluir a creadores clave y por parecer desconectado del contenido real, que se volvió el video más odiado de la historia de la plataforma, con millones de dislikes. En 2019 intentaron rectificar con una versión más basada en datos, pero ya era tarde. En 2020, debido a la pandemia, se canceló, y en 2021 YouTube anunció oficialmente que dejaría de producir rewinds de forma definitiva. Hoy en día, muchos fans recuerdan los primeros rewinds con nostalgia, pero también como un ejemplo de cómo una plataforma puede perder contacto con su comunidad cuando prioriza imagen sobre autenticidad. The Truss. Uno de los fenómenos virales más memorables de Internet fue la controversia del vestido azul o dorado, llamada The Truss, en español, el vestido. Todo comenzó en 2015, cuando una mujer subió una foto a Tumblr preguntando de qué color era un vestido, azul con negro o blanco con dorado. Lo que parecía una simple pregunta desató una guerra de opiniones en redes sociales. La gente no podía ponerse de acuerdo. Algunos veían azul y negro, otros blanco y dorado, y nadie entendía por qué. La imagen se hizo tan viral que celebridades, científicos e incluso noticieros hablaron del tema.
La explicación está en cómo funciona la percepción del color y la iluminación. Nuestro cerebro intenta compensar la luz del entorno para interpretar los colores correctamente. Dependiendo de cómo interpretes la fuente de luz en la imagen, verás los colores de forma distinta. Si tu cerebro asume que el vestido está iluminado por una luz cálida, lo verás azul con negro. Si asume una luz fría, lo verás blanco con dorado. Finalmente, se supo que el vestido original era azul con negro, pero eso no cambió el debate. La imagen se convirtió en un símbolo de cómo la percepción puede diferir entre personas. Más allá del color del vestido, fue una lección viral sobre lo subjetiva que puede ser nuestra visión del mundo, incluso en algo tan simple como una prenda de ropa. Gianni o Laurel. El fenómeno de Gianni o Laurel fue un audio viral que se volvió extremadamente popular en mayo de 2018. Todo comenzó cuando una grabación de una voz diciendo una palabra ambigua fue publicada en Reddit y Twitter. Algunas personas juraban escuchar claramente la palabra Gianni, mientras que otras escuchaban Laurel. Esto generó un intenso debate en redes sociales, similar al famoso caso del vestido azul y negro o blanco y dorado. La confusión tiene una explicación técnica. El clip contiene frecuencias tanto bajas como altas. Las personas que escuchaban mejor las frecuencias altas solían oír Gianni, mientras que quienes captaban mejor las frecuencias bajas percibían Laurel. Además, el tipo de altavoces, la edad, el oído dominante e incluso la forma en que uno se concentra influían en la percepción del sonido. El audio original proviene del sitio vocabulary.com, donde se grabó la pronunciación de la palabra Laurel. Sin embargo, debido a la compresión del audio y la baja calidad del clip viralizado, se generó la ilusión auditiva. La viralidad fue tan grande que incluso famosos y figuras públicas se involucraron, incluyendo políticos como Donald Trump, celebridades y marcas. Fue otro ejemplo perfecto de cómo algo tan simple puede dividir al Internet en dos bandos y convertirse en un evento cultural masivo por unos días. Una ilusión auditiva que mostró cómo cada persona puede percibir la realidad de formas completamente distintas. Google Doodles. Los Google Doodles son las ilustraciones, animaciones o minijuegos que reemplazan temporalmente el logo de Google en su página principal para conmemorar fechas especiales, aniversarios, celebridades o eventos históricos. Comenzaron en 1998, cuando los fundadores de Google colocaron un dibujo de un muñeco out of office sobre el logo para indicar que estarían ausentes durante el festival Burning Man. Desde entonces, evolucionaron hasta convertirse en una forma creativa de celebrar momentos culturales y educativos a nivel mundial. Con el tiempo, algunos doodles se volvieron verdaderamente interactivos, como el juego del Pac-Man en 2010 o el doodle de Halloween con un gato mágico que lucha contra fantasmas. Otros han homenajeado a figuras históricas como Frida Kahlo, Nikola Tesla o Martin Luther King Jr., mientras que también se han usado para crear conciencia sobre temas globales, como el Día de la Tierra o elecciones democráticas. Google cuenta con un equipo de ilustradores e ingenieros llamado Doodle Team, que diseña estas versiones especiales del logo. Cada región del mundo puede recibir doodles diferentes, adaptados a sus propias efemérides culturales. A pesar de ser breves, los doodles han dejado huella. Muchos usuarios esperan con entusiasmo los nuevos, y algunos incluso se archivan y coleccionan por su valor artístico. Es una de las formas más creativas en que una gran empresa ha logrado acercarse a su público sin perder su esencia lúdica y educativa. COPPA. COPPA es la abreviatura de Children's Online Privacy Protection Act, una ley estadounidense aprobada en 1998 para proteger la privacidad de los niños menores de 13 años en Internet. Esta norma exige que los sitios web y servicios en línea obtengan el consentimiento de los padres antes de recopilar, usar o divulgar información personal de menores. En teoría, suena bien. Pero su implementación ha causado bastantes problemas, especialmente en plataformas como YouTube. A finales de 2019,
la FTC, Comisión Federal de Comercio, multó a YouTube con $170 millones por violar COPPA. ¿La razón? Estaban recolectando datos de menores sin permiso para vender anuncios dirigidos. Como resultado, YouTube hizo cambios drásticos. Todos los creadores tuvieron que marcar si sus videos eran para niños o no para niños. Si marcabas un video como para niños, perdías funciones clave, comentarios, notificaciones, anuncios personalizados, tarjetas y pantalla final. Muchos creadores de contenido infantil se sintieron castigados. Y peor aún, si no marcabas bien tu video, podías enfrentar multas personales de hasta $42,000 por clip. Esto generó miedo e incertidumbre en la comunidad. Algunos canales cerraron, otros cambiaron por completo su contenido. La intención de COPPA era buena, pero su ejecución en plataformas modernas fue caótica. Hasta hoy, muchos creadores siguen teniendo cuidado extremo con cómo etiquetan su contenido, por miedo a violar una ley que sigue siendo ambigua en muchos aspectos. Fred. Fred fue uno de los primeros fenómenos virales de YouTube. Creado por Lucas Cruikshank en 2006, el personaje era un niño hiperactivo con voz chillona y vida caótica. Los videos estaban editados con cortes rápidos, efectos de sonido absurdos y una voz alterada digitalmente para sonar como si hablara a 1000 por hora. Fred se quejaba de su mamá alcohólica, su amor no correspondido por Judy y sus enemigos imaginarios. El canal fue un éxito total. Fred se convirtió en el primer creador en alcanzar el 1.000.000 de suscriptores en YouTube, cuando la plataforma aún era joven. Su popularidad fue tan grande que lo llevaron a la televisión. Nickelodeon produjo 3 películas de Fred, además de una serie. Incluso tuvo mercancía oficial y apariciones públicas en la WWE. Pero el personaje también fue muy polarizante. Mucha gente lo encontraba insoportable, molesto o simplemente irritante. Con el paso del tiempo, el humor absurdo de Fred dejó de conectar con el público y Lucas decidió abandonar el personaje. En 2014, el canal original fue transformado en un canal colaborativo bajo el nombre Fred Figglehorn, pero ya no tuvo el mismo impacto. Hoy, Fred es recordado como un icono de la era temprana de YouTube. Aunque sus videos ya no sean tan populares, su influencia fue clave en demostrar que un personaje ridículo, grabado en casa, podía convertirse en una superestrella gracias a Internet. Sin Fred, tal vez YouTube no habría evolucionado igual. Reels. Reels es una palabra de la jerga de Internet que se popularizó especialmente entre jóvenes en TikTok y Twitter. Es una forma abreviada de carisma, y se usa para referirse a la habilidad de alguien para ligar o coquetear con éxito. Cuando alguien tiene Reels, quiere decir que sabe cómo hablarle a otra persona de forma atractiva o encantadora. Puede ser alguien que liga sin esfuerzo, que siempre tiene las palabras adecuadas o simplemente emana una vibra seductora. El término se empezó a usar en círculos muy específicos en línea, pero rápidamente se volvió parte del vocabulario popular, sobre todo entre la llamada generación Z. Frases como unspoken Reels, que significa tener tanto carisma que ni siquiera necesitas hablar para impresionar, se volvieron memes por sí solas. Incluso celebridades y figuras públicas comenzaron a ser evaluadas por su nivel de Reels. Sin embargo, como pasa con muchos términos virales, su uso se exageró y muchos empezaron a burlarse de él. En algunos casos, decir que alguien tenía Reels pasó de ser un elogio a una broma o parodia, con videos absurdos donde la gente decía frases ridículas intentando parecer atractivos. Hoy, Reels ya forma parte del ecosistema lingüístico de Internet. Aunque su moda ya no es tan fuerte como cuando explotó, sigue siendo una forma reconocible y cómica de hablar sobre carisma, coqueteo y confianza social en la cultura digital. Webcomics. Los webcomics son historietas publicadas directamente en Internet, sin necesidad de editoriales ni impresión física.
Nacieron como una forma alternativa para que artistas compartieran sus historias, dibujos o chistes, y con el tiempo se convirtieron en un fenómeno dentro de la cultura online. Desde tiras cómicas simples hasta sagas elaboradas con tramas complejas, los webcómics ofrecieron un espacio libre para la creatividad sin filtros editoriales. Uno de sus grandes atractivos es que permiten experimentar con formatos. Algunos usan el scroll vertical infinito, otros incorporan música o efectos visuales, y muchos simplemente respetan el estilo clásico de viñetas. En la primera etapa, plataformas como SmackJiz o Comic Genesis ayudaron a que los artistas tuvieran su propio sitio. Más adelante, llegaron servicios como Webtoon, Tapas o incluso Tumblr, que hicieron que el acceso y la distribución fueran aún más sencillos. Algunos webcómics se volvieron increíblemente populares y dieron el salto al formato impreso o incluso a la animación. Títulos como Homestuck, Lore Olympus, XKCD, Sarah's Scribbles o One Punch Man comenzaron como simples proyectos en línea. El boom también impulsó comunidades enteras alrededor de ciertos cómics, con fanarts, análisis, teorías y cosplay. Los webcómics demostraron que no se necesita una gran editorial detrás para contar una buena historia. Solo una idea, conexión con el público y ganas de dibujar. QAnon. QAnon es una teoría de conspiración surgida en 2017 en los foros de internet como 4chan, atribuida a un usuario anónimo que firmaba como Q. Este personaje afirmaba tener acceso a información clasificada del gobierno de Estados Unidos y aseguraba que existía una guerra secreta entre Donald Trump y una red global de élites satánicas y pedófilas que controlaban el mundo desde las sombras. Q prometía que pronto ocurriría la tormenta, un evento masivo en el que estos criminales serían arrestados y expuestos ante la humanidad. A pesar de lo extravagante de sus afirmaciones, QAnon ganó miles de seguidores que analizaban obsesivamente cada mensaje en busca de pistas. Su comunidad creció en redes como Reddit, Twitter y Facebook, difundiendo teorías cada vez más extremas, que las vacunas eran herramientas de control mental, que celebridades bebían sangre infantil, o que el mundo estaba gobernado por reptilianos disfrazados. QAnon tuvo impacto real. Algunos de sus seguidores participaron en secuestros, atentados frustrados, e incluso en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La teoría fue desacreditada por expertos, pero muchos aún creen en ella, viéndola como una lucha entre el bien y el mal. Aunque Q dejó de publicar en 2020, la ideología sigue viva, adaptándose a nuevos eventos y conspiraciones. Es un ejemplo extremo de cómo el Internet puede transformar la desinformación en un movimiento radical. El reto de la ballena azul. El reto de la ballena azul fue una supuesta cadena de desafíos virales que circuló principalmente en redes sociales entre 2016 y 2017. Se decía que consistía en 50 retos escalonados, que iban desde cosas simples como ver películas de terror o despertarse a las 4:20 de la mañana, hasta otros mucho más peligrosos como autolesionarse o incluso quitarse la vida. El juego se habría originado en Rusia y su nombre hacía referencia a las ballenas que varan voluntariamente en la playa para morir. Durante meses, medios de todo el mundo reportaron casos de adolescentes afectados, generando una gran preocupación entre padres, escuelas y autoridades. También circularon capturas de pantallas, testimonios no verificados y noticias sensacionalistas que ayudaron a inflar el miedo alrededor del tema. Sin embargo, con el tiempo, muchos expertos señalaron que no había evidencia sólida de que el reto fuese real o tan extendido como se decía. Más bien, parecía un caso de pánico moral amplificado por Internet y los medios. Aunque sí hubo personas que se autolesionaron o fallecieron, no siempre se pudo vincular directamente con este juego. Al final, el reto de la ballena azul se convirtió en un ejemplo claro de cómo las redes sociales pueden crear fenómenos virales oscuros, incluso a partir de rumores. Y también fue una llamada de atención sobre la salud mental juvenil y la responsabilidad en el uso de Internet. Obedece a la morsa. Obedece a la morsa fue uno de los videos más perturbadores que circularon por Internet en los años 2000, especialmente en YouTube.
Fue creado originalmente por el usuario Obeida Walrus, alrededor de octubre de 2007. El clip presenta al personaje jefe de ficción Andros, del juego de Nintendo 64 Star Fox, cantando la canción Itsy Bitsy Araña y grabaciones editadas de un hombre transgénero de un documental, conocido como The Goddess Bunny, bailando tap durante 1 minuto y medio, antes de que la escena corte la imagen de una morsa al final. La figura del video, que muchos creyeron que era parte de un ritual satánico, una maldición digital o simplemente algo demoníaco, generó miles de teorías y causó auténtico miedo entre quienes lo veían por primera vez. Con el tiempo se supo que la persona en el video era Sandy Crisp, conocida como The Goddess Bunny, una artista drag y activista transgénero que padecía poliomielitis, lo que le causaba dificultades de movimiento y le daba una apariencia demacrada. El video fue manipulado para que resultara más inquietante de lo que realmente era, lo que muchos consideraron una explotación insensible de su condición física. A pesar de las aclaraciones, el video quedó como uno de los creepypastas más famosos de la vieja internet. Incluso hoy en día, hay gente que recuerda haberlo visto de niños y sentir un miedo irracional. Obedece a la morsa es un ejemplo de cómo un video fuera de contexto, con la edición y el misterio adecuados, puede transformarse en una leyenda urbana digital. No fue un mensaje secreto ni una amenaza real, pero sí una pieza clave del folclore de Internet. Chipping. En Internet, el término chipping viene de la palabra relationship y se usa para describir cuando los fans desean que dos personajes, reales o ficticios, estén juntos como pareja. No importa si en la historia original no hay romance entre ellos, si el fandom cree que harían buena pareja, los emparejan igual. Hay chippings de todo tipo, entre personajes de series, animes, videojuegos e incluso entre celebridades reales. Y no siempre son románticos, también hay amistosos o platónicos. Esto empezó a popularizarse en los foros de fans durante los 90, pero explotó con la llegada de Tumblr y Twitter. Por ejemplo, en Harry Potter, el chipping de Draco y Harry, llamado Drarry, se hizo tan famoso que incluso J.K. Rowling se pronunció al respecto. En el mundo del K-pop o los streamers, también es común que fans hagan edits, fanarts o fanfics emparejando a dos integrantes. Aunque para muchos es una forma divertida de imaginar historias, el chipping también ha causado problemas. Algunas comunidades se dividen por guerras de chippings rivales y ha habido situaciones incómodas cuando los fans chipean a personas reales sin su consentimiento, como youtubers o actores. El chipping es una de esas cosas que solo Internet pudo hacer tan masiva. Es fantasía, sí, pero para algunos se convierte en algo muy emocional. En definitiva, es otra muestra de cómo el fandom vive las historias a su manera. Fanart. El fanart es una forma de arte creada por seguidores de una obra, personaje, celebridad o franquicia. Consiste en ilustraciones, dibujos, pinturas u otras expresiones visuales que reinterpretan o rinden homenaje a contenidos ya existentes. Puede abarcar desde retratos tradicionales hasta reimaginaciones radicales, como fusionar universos, cambiar géneros o alterar el contexto original. Se ha vuelto especialmente popular en Internet, donde plataformas como DeviantArt, Tumblr, Instagram y Twitter permiten a artistas compartir sus creaciones con comunidades masivas. Muchas veces, el fanart nace del deseo de expresar afecto por un personaje o de explorar escenarios alternativos no mostrados en el contenido oficial. También puede ser una forma de crítica, parodia o representación de temas que los medios originales no abordan, como diversidad de género, sexualidad o cultura. Existen comunidades enteras centradas en fanart de series como Harry Potter, My Hero Academia, One Piece, videojuegos, animes y celebridades. En algunos casos, ha generado polémica. Por ejemplo, cuando el fanart incluye contenido sexual o violento, algunas empresas o creadores han intentado censurarlo, aunque muchas veces sin éxito. A pesar de que legalmente puede considerarse uso no autorizado, la mayoría de compañías lo toleran e incluso lo fomentan, reconociendo su valor como expresión creativa y herramienta de marketing.
Hoy, el fanart es una parte esencial de la cultura de Internet y ha ayudado a lanzar carreras de artistas profesionales en todo el mundo. Rule 34. La Rule 34, Rule 34, o Regla 34, es una especie de ley no oficial de Internet que dice, si existe, hay porno de ello. Sin excepciones. Y sí, se refiere a absolutamente todo, desde caricaturas, videojuegos y películas, hasta cosas tan absurdas como electrodomésticos o aplicaciones. Si algo existe, alguien en algún rincón del Internet ha creado contenido sexual sobre eso. La frase empezó como una broma en foros como 4chan y Reddit, pero terminó convirtiéndose en un concepto muy real. Hay sitios completos dedicados a esta idea, donde suben ilustraciones explícitas de personajes conocidos. No importa si el personaje nunca ha mostrado interés sexual en su historia original, Internet lo transforma. Una de las razones por las que la Rule 34 es tan famosa es por el contraste. Ver algo que era totalmente inocente, como un dibujo animado o un videojuego infantil, convertido en contenido explícito, genera sorpresa, risa o incomodidad. Para muchos es simplemente una curiosidad, pero para otros puede ser demasiado perturbador. La Rule 34 también ha causado polémicas. Algunas compañías han intentado borrar este tipo de contenido relacionado con sus franquicias, pero eliminarlo por completo es casi imposible. En resumen, es una de esas reglas no escritas que demuestran lo caótico, creativo y muchas veces extraño que puede ser el Internet. No es para todos, pero existe, y mucho más de lo que imaginas. YouTube Pub. El YouTube Pub, YTP, es un tipo de video editado de forma absurda, caótica y muchas veces sin sentido, usando como base fragmentos de series, películas, caricaturas, comerciales o cualquier otro contenido conocido. El objetivo no es contar una historia coherente, sino deformarla hasta el extremo para provocar risa, sorpresa o incomodidad. Estos videos pueden tener chistes de humor negro, repeticiones exageradas, distorsión de voces, sonidos aleatorios y cambios de ritmo completamente locos. La versión de habla hispana de este tipo de videos son los YouTube Pub hispanos, YTPH. Este fenómeno nació a mediados de los 2000, cuando los editores empezaron a usar escenas de Bob Esponja, Mario Bros, Super Chao o las infames cinemáticas de los juegos de Zelda de Philips CDI. El estilo se volvió viral por lo impredecible y por su estética tan rota que parecía que el video mismo estaba dañado. Con el tiempo, los creadores comenzaron a competir entre ellos por ver quién lograba las ediciones más extrañas, editando con software como Sony Vegas o Adobe Premiere. Aunque al principio era visto como algo bizarro o sin valor, el YouTube Pub fue una forma temprana de remix digital en Internet. Algunos videos incluso se volvieron memes clásicos por derecho propio. Hoy, su influencia persiste. Para muchos, fue la puerta de entrada al mundo de la edición de video y el humor surrealista en línea. Don't Hug Me I'm Scared. Don't Hug Me I'm Scared empezó como una extraña serie de cortos en YouTube allá por 2011 y desde el primer video dejó a todos confundidos. A simple vista parece una parodia de programas infantiles con marionetas, pero en cuestión de minutos se transforma en algo oscuro, incómodo y perturbador. Cada episodio empieza con una lección aparentemente inocente, creatividad, tiempo, amor, pero todo se tuerce, mostrando violencia, control mental o mensajes inquietantes disfrazados de humor. La serie fue creada por Becky Sloan y Joseph Palin, y lo curioso es que nunca se dice del todo qué está pasando. Hay muchas teorías, algunos dicen que es una crítica a los medios infantiles, otros creen que simboliza el adoctrinamiento o el control de la información. Lo cierto es que su estilo visual mezcla títeres, animación y efectos prácticos de forma brillante, con colores vivos que contrastan con los temas oscuros. El proyecto se volvió tan popular que incluso llegó a tener su propia serie televisiva en Channel 4, con nuevos capítulos y una narrativa más elaborada. A pesar de lo raro que es, Don't Hug Me I'm Scared atrapó a millones por lo impredecible que resulta.
Te hace sentir incómodo, pero no puedes dejar de verlo. Es de esos contenidos que no sabes si son arte, una broma muy elaborada o una pesadilla. Loquendo. Loquendo es un software de síntesis de voz que se volvió extremadamente popular en los primeros años de YouTube, especialmente en la comunidad hispanohablante. Aunque originalmente es una herramienta seria para convertir texto en audio mediante voces artificiales, su uso cambió radicalmente cuando los usuarios comenzaron a hacer videos humorísticos, narraciones de terror, tops y críticas usando la famosa voz de Jorge, una de las voces más conocidas del programa. Loquendo se convierte en un icono de Internet entre 2007 y 2013. Es ideal para quienes no quieren grabar su voz, pero igual quieren expresarse. Las temáticas van desde top 10 cosas que no sabías de Pokémon hasta historias de terror reales o críticas a reggaetoneros. Su tono robótico le da un aire particular que hoy en día muchos asocian con nostalgia. Una gran parte de los videos de creepypastas en español usan Loquendo. De hecho, muchas leyendas urbanas de Internet se viralizan gracias a esta voz. También es parte clave en los videos de crítica social, teorías conspirativas y humor negro. Con el tiempo, Loquendo es reemplazado por voces más naturales o por youtubers que prefieren hablar por sí mismos, pero su legado sigue presente. Incluso hoy, hay quienes lo usan a modo de homenaje o parodia, y su estilo sigue siendo fácilmente reconocible por millones de usuarios de habla hispana. Cuck. Cuck es un término que originalmente viene de cuckold, una palabra en inglés antiguo que se usaba para describir a un hombre cuya esposa le era infiel. El insulto reaparece con fuerza en Internet a mediados de la década de 2010, especialmente en comunidades como 4chan, Reddit y foros vinculados a la alt-right, pero su uso se va expandiendo hacia otros sectores del Internet. En su versión moderna, cuck no solo implica infidelidad, sino que se usa como insulto contra hombres percibidos como débiles, sumisos o dominados por su pareja. También se emplea como burla política, refiriéndose a alguien que, según sus detractores, cede o se rinde ante ideas contrarias sin resistencia. Por eso se empieza a decir cuck-servative para insultar a conservadores considerados demasiado suaves o conciliadores. Aunque empezó como un término usado principalmente por grupos extremistas, con el tiempo se vuelve meme. Se parodia en videos, hilos y dibujos, y se convierte en un símbolo del conflicto entre ideas de masculinidad, poder y política. En memes y videos se exagera hasta el absurdo, hay ejemplos de imágenes donde alguien es llamado cuck solo por ser amable o tener una relación sana. Hoy en día, el término se sigue usando en ciertos círculos, aunque su impacto se ha diluido por el uso irónico y los chistes. Aún así, sigue cargado de connotaciones ideológicas. Rubius. Rubius es uno de los youtubers más famosos del mundo hispanohablante. Su verdadero nombre es Ruben Douglas Gundersen y comenzó su carrera en YouTube en 2011 subiendo gameplays, sobre todo de Minecraft, Skyrim y Happy Wheels. Su humor irreverente, estilo caótico y espontaneidad lo convirtieron rápidamente en un fenómeno viral, alcanzando millones de seguidores en muy poco tiempo. Es considerado uno de los pioneros del contenido de entretenimiento en Internet para jóvenes de habla hispana. A medida que su fama creció, también fue cambiando el tipo de contenido, empezó a hacer vlogs, retos, sketches y más recientemente transmisiones en Twitch. Rubius ha colaborado con otras figuras importantes como el Rich MC, Vegeta 777, Auronplay, Ibai y más. También ha participado en eventos presenciales y campañas publicitarias a gran escala, convirtiéndose en una figura clave de la cultura pop digital. A lo largo de su carrera ha tenido varias polémicas. Una de las más conocidas fue cuando anunció su mudanza a Andorra, lo que generó críticas por el tema de los impuestos. También ha sido blanco de debate sobre la responsabilidad de los influencers, especialmente cuando habla ante audiencias jóvenes. A pesar de las críticas, Rubius ha mantenido una base leal de fans y sigue siendo una figura influyente.
Con más de 40 millones de suscriptores, su impacto en la historia de YouTube y la cultura de Internet es indiscutible. Vegeta 777. Samuel de Luque Batuecas, más conocido como Vegeta 777, es un creador de contenido español que sube gameplays, sobre todo de Minecraft, desde 2012. Conocido por series como Planeta Vegeta y su participación en Karma Land junto a Willy Rex, El Rubius y otros, transformó los videojuegos en microhistorias con personajes, drama y humor. Vive en Andorra desde 2016, decisión que generó polémica por su implicación en temas fiscales. Aunque no ha sido investigado oficialmente, residir allí generó críticas de quienes lo consideran parte de una migración masiva de creadores para pagar menos impuestos. En redes ha mostrado una imagen cercana y familiar, pero también ha protagonizado polémicas. En 2023 criticó públicamente los premios E-Slan organizados por The Gref, afirmando que no era jurado y que considera absurdo pelearse por un evento que satisface el ego, lo que desató una disputa con varios streamers y fanáticos del evento. Se negó a participar incluso después de haber sido anunciado como jurado por méritos de audiencia y pidió que plataformas como YouTube o Twitch se encarguen de premiar a los creadores, no personas privadas. Otra controversia surgió por rumores en redes de que insinuó tener información comprometedora sobre otros youtubers, diciendo que cuando se retire la hará pública. Aunque nunca confirmó nada concreto, muchos creadores se sintieron atacados o incómodos. Pese a todo esto, Vegeta sigue siendo uno de los youtubers con más suscriptores en España, con más de 34 millones en 2025, y mantiene un estilo libre de provocaciones extremas, enfocado en creatividad, juego en equipo y narrativas dentro del gaming. Willy Rex. Willy Rex es uno de los creadores de contenido más veteranos y conocidos del mundo hispanohablante. Su nombre real es Guillermo Díaz y comenzó en YouTube en 2010 subiendo gameplays de Call of Duty. Fue uno de los primeros youtubers españoles en profesionalizar su canal, subiendo videos diarios, cuidando las miniaturas y prestando atención al algoritmo. Su éxito explotó con Minecraft, especialmente gracias a la famosa serie Karma Land, donde compartió pantalla con Rubius, Vegeta 777, Alesbi y más. A lo largo de los años, Willy Rex se mantuvo como una figura estable, sin grandes escándalos, aunque su estilo serio y reservado contrastaba con otros creadores más escandalosos. Ha sido criticado ocasionalmente por su humor seco o por sus opiniones conservadoras, pero en general se ha mantenido alejado de polémicas mayores. Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando anunció que lanzaría su propia colección de NFTs llamada Rude Golems. Recibió muchas críticas por meterse en el mundo de los criptoactivos, y varios lo acusaron de aprovecharse de su comunidad para promover productos especulativos. También fue tendencia cuando anunció que iba a ser padre, algo que generó sorpresa entre sus fans de toda la vida. Aunque ahora sube menos contenido que antes, Willy sigue siendo una figura respetada y con una base fiel. Su carrera ayudó a definir lo que significa ser youtuber en habla hispana, especialmente para el género de videojuegos. SQC. Félix SQC Lengel es un streamer canadiense nacido en 1995. Comenzó como jugador profesional de Overwatch, pero tras múltiples suspensiones decidió dedicarse al streaming a tiempo completo. Fue uno de los streamers más vistos en Twitch entre 2020 y 2022, y en 2023 firmó un contrato multianual no exclusivo con Kick por $100 millones. En Twitch enfrentó varias sanciones, por mostrar contenido sexualmente sugestivo en 2019 y 2020, por compartir videos explícitos, por abrir accidentalmente clips con escenas sexuales y por hacer stream sniping durante torneos como Twitch Rivals en Fall Guys, lo que le costó suspensión y pérdida de premios. También vio vetado su acceso a eventos oficiales de Twitch. En conjunto, SQC representa un personaje complejo, extremadamente popular, innovador en plataformas emergentes, pero también controversial por sus acciones, declaraciones crudas y constantes tensiones dentro de la comunidad de streamers. En conjunto,
SQC representa un personaje complejo, extremadamente popular, innovador en plataformas emergentes, pero también controversial por sus acciones, declaraciones crudas y constantes tensiones dentro de la comunidad de streamers. The Last of Us. The Last of Us es uno de los videojuegos más influyentes y aclamados del siglo XXI. Desarrollado por Naughty Dog y lanzado en 2013 para PlayStation 3, se convirtió en un fenómeno gracias a su historia, personajes y atmósfera postapocalíptica. El juego nos sitúa en un mundo devastado por un hongo, Cordyceps, que convierte a los humanos en criaturas violentas. Joel, un contrabandista endurecido por la tragedia, debe escoltar a Ellie, una adolescente inmune al virus, a través de un Estados Unidos colapsado. El juego fue celebrado por su narrativa madura, su realismo emocional y sus personajes profundamente humanos. Se convirtió en un referente de cómo los videojuegos pueden ser experiencias cinematográficas. Su secuela, The Last of Us 2 de 2020, fue mucho más divisiva, mientras algunos la consideraron una obra maestra, otros criticaron sus decisiones narrativas, especialmente el destino de Joel y el enfoque en nuevos personajes. Más allá de los juegos, The Last of Us generó un enorme impacto cultural. Su adaptación como serie por HBO en 2023 fue un éxito rotundo, con elogios por su fidelidad y profundidad emocional. Joel, Pedro Pascal y Ellie, Bella Ramsey, volvieron a ser el centro de la conversación global. The Last of Us no solo redefinió los videojuegos como forma de arte, también generó debates sobre trauma, venganza, moralidad y el significado del amor en un mundo destruido. Balatro. Balatro es un videojuego de cartas que mezcla póker con mecánicas de roguelike, y desde su lanzamiento en 2024 se volvió viral en plataformas como YouTube, Twitch y Reddit. Su propuesta es simple al inicio: usas una baraja estándar para formar manos de póker, parejas, tríos, escaleras, etc. Pero lo interesante es cómo estas manos se potencian con comodines, mejoras y multiplicadores que aparecen durante la partida. Cada ronda exige alcanzar cierto puntaje, y si no lo logras, pierdes. Pero si lo haces bien, puedes llegar a combinar efectos absurdos que multiplican tu puntuación por miles o millones. El diseño visual recuerda a juegos de navegador antiguos, con una estética lofi, chill y ligeramente psicodélica. La música y los efectos están pensados para generar una especie de trance que atrapa al jugador, lo que llevó a muchos a compararlo con Vampire Survivors en términos de adicción. Las partidas pueden durar desde unos pocos minutos hasta más de una hora, dependiendo del nivel de dificultad y las sinergias que consigas. Parte del fenómeno en línea viene por las combinaciones ridículas que se pueden generar, y como pequeños detalles estratégicos pueden tener efectos desproporcionados. Incluso hay jugadores que comparten builds o setups para lograr runs infinitos o romper literalmente el sistema de puntaje. En foros como Steam, algunos lo consideran el mejor juego indie del año, y ya existen mods, fanarts y speedruns del juego. Gaslighting. Gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona busca hacer que otra dude de su percepción, memoria o cordura. Aunque el término se ha vuelto popular en Internet en los últimos años, su origen viene de la obra de teatro Gaslight de 1938, en la que un hombre manipula a su esposa para que crea que está perdiendo la razón, bajando las luces de gas de su casa y negando que lo haya hecho. En contextos modernos, el gaslighting suele mencionarse en relaciones abusivas, donde un manipulador niega hechos evidentes, cambia la narrativa, o hace comentarios como "estás exagerando" o "eso nunca pasó", para controlar o invalidar al otro. También puede darse en contextos laborales, familiares o incluso políticos, cuando una figura de poder tergiversa la realidad para que el otro dude de lo que realmente pasó. En redes sociales, el término ha sido ampliamente difundido, pero también banalizado. Muchas veces se usa para describir cualquier tipo de desacuerdo o mentira, lo que ha generado críticas por parte de psicólogos que advierten que eso puede restarle seriedad al verdadero abuso emocional. Aún así,
el gaslighting sigue siendo un concepto central en debates sobre salud mental, relaciones tóxicas y dinámicas de poder. Identificarlo es el primer paso para evitar caer en su trampa y recuperar la confianza en la propia percepción de la realidad. Ghosting. Ghosting es un término usado en Internet y redes sociales para describir cuando una persona corta toda comunicación con otra de forma repentina, sin dar explicaciones. Puede pasar en relaciones amorosas, amistades o incluso contactos laborales. Básicamente, alguien desaparece como un fantasma, de ahí el nombre. En lugar de decir que no quiere seguir hablando, simplemente deja de responder mensajes, bloquea en redes o ignora cualquier intento de contacto. Este fenómeno se volvió especialmente común con la popularidad de las apps de citas como Tinder, Bumble o Grindr. Muchas personas reportan que después de tener una buena conversación o incluso después de salir con alguien, esa persona simplemente deja de hablarles sin decir nada. Esto ha llevado a debates sobre lo que es considerado una forma aceptable de terminar una relación, aunque sea virtual o breve. El ghosting también ha generado efectos emocionales importantes. Muchas personas afirman sentirse confundidas, frustradas o heridas por no tener una explicación clara. En redes como TikTok y Twitter se han viralizado historias de ghosting, memes y consejos sobre cómo superarlo. También existen variantes como el soft ghosting, cuando alguien responde con monosílabos o likes sin intención real de continuar la conversación, o el son bien, cuando alguien que te ghosteó regresa repentinamente. En general, el ghosting se ha convertido en una de las conductas sociales más discutidas de la era digital. ChatGPT. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que se popularizó masivamente en 2022 como una de las primeras herramientas conversacionales realmente funcionales para el público general. Basado en la arquitectura GPT, Generative Pre-trained Transformer, el modelo es capaz de generar respuestas coherentes, naturales y detalladas en múltiples idiomas y sobre casi cualquier tema imaginable. Su funcionamiento se basa en haber sido entrenado con una enorme cantidad de texto, lo que le permite predecir y construir respuestas que imitan el lenguaje humano. A partir de su lanzamiento gratuito, ChatGPT se volvió viral, siendo utilizado tanto para tareas prácticas como para entretenimiento. Personas lo usaron para hacer guiones, resolver tareas, generar ideas, programar, escribir canciones, practicar idiomas e incluso como compañía virtual. También provocó controversias. Algunos lo consideraron una amenaza para la educación tradicional, el trabajo creativo o incluso el futuro del empleo. A nivel político y ético, se discutió si era seguro, si podía difundir información errónea o si podía ser manipulado para fines maliciosos. Con el tiempo, se lanzaron versiones más avanzadas, como GPT-5, y se integró en plataformas como Bing, Microsoft Word o Discord. También surgieron memes sobre lo mucho que la gente dependía de ChatGPT o sobre sus errores ocasionales. Su uso sigue creciendo, siendo símbolo de una nueva era tecnológica marcada por la inteligencia artificial generativa. Internet Explorer. Internet Explorer es un navegador web desarrollado por Microsoft que durante muchos años fue el más utilizado en todo el mundo. Fue lanzado en 1995 junto a Windows 95 y venía preinstalado en los sistemas operativos de Microsoft, lo que lo hizo extremadamente popular durante las primeras 2 décadas de Internet. Durante ese tiempo, fue la puerta de entrada a la web para millones de personas, especialmente en oficinas, escuelas y hogares. Sin embargo, con el paso del tiempo, Internet Explorer se volvió sinónimo de lentitud, fallos de seguridad y poca compatibilidad con estándares modernos. Mientras otros navegadores como Mozilla Firefox, Google Chrome o incluso Safari evolucionaban con mayor rapidez, Explorer se fue quedando atrás. Surgieron muchos memes burlándose de su lentitud, su tendencia a congelarse o su uso tardío de tecnologías que otros navegadores ya dominaban. Microsoft intentó reemplazarlo con Edge en 2015, pero el estigma ya estaba muy marcado. Aún así,
Explorer siguió existiendo por años más debido a su uso obligatorio en entornos corporativos antiguos que dependían de programas diseñados específicamente para ese navegador. Finalmente, en junio de 2022, Microsoft anunció el retiro oficial de Internet Explorer, marcando el fin de una era. Aunque muchos lo recuerdan con frustración, también tiene un lugar nostálgico como una de las primeras ventanas al Internet para toda una generación. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.